Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar. Vamos a meternos de lleno en un supuesto desafío que, al parecer, una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, le ha lanzado a otro nombre súper conocido, Can Yaman. La frase que ha revolucionado las redes es algo así como: aquí estoy, el que se atreva que venga. Uf. Ya con eso se nos eriza la piel, ¿verdad? ¿Qué significará? ¿Será un reto profesional, personal, un guiño a algún proyecto futuro? Hoy vamos a desgranar esto, a especular con fundamento y a analizar las posibles implicaciones de un movimiento así en el mundo del espectáculo turco y, por qué no, internacional. Así que si les intriga, si les pica la curiosidad tanto como a mí, quédense hasta el final, y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras dosis de chismes, análisis y entretenimiento. Denle a esa campanita también para que les avise cada vez que subimos vídeo. Empecemos por contextualizar. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que cuando se juntan automáticamente nos transportan a la época de Erkenzicus, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa serie fue un fenómeno mundial, una explosión de química en pantalla que cautivó a millones. Ambos actores se catapultaron a la fama internacional gracias a esa producción. Can Yaman, con su carisma y su físico, se convirtió en un ídolo para muchas. Demet Özdemir, con su talento y su dulzura, conquistó corazones por igual. Y claro, como suele pasar en estos casos, la fama y la intensidad de ese proyecto llevaron a especulaciones constantes sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Hubo idas y venidas en los medios, rumores, negaciones, y una especie de aura de misterio que siempre los rodeó. Ahora, ¿por qué esta frase de aquí estoy, el que se atreva que venga sale ahora? Y más importante, ¿por qué se le atribuye a Demet Özdemir y se la vincula a Can Yaman? La fuente de esta frase, según lo que he podido rastrear en diversas publicaciones y redes sociales, parece ser un comentario o una declaración suya en un contexto no del todo especificado públicamente, pero que, de alguna manera, ha sido interpretado como un desafío directo hacia Can Yaman. Podría ser una respuesta a algo que él ha dicho, a su trayectoria actual, o incluso a la comparación constante que los fans hacen entre ambos, buscando ver quién está triunfando más o quién ha seguido un camino más exitoso. Analicemos las posibilidades. La primera, y quizás la más obvia, es que sea un desafío profesional. Ambos han seguido caminos distintos tras Erkenzicus. Can Yaman ha estado muy activo en producciones internacionales, ha explorado proyectos en Italia, se ha involucrado en producciones de mayor calibre y, para ser sinceros, su popularidad mediática, especialmente en ciertos mercados, sigue siendo altísima. Demet Özdemir, por su parte, ha estado en producciones turcas que han tenido un éxito considerable, ha participado en proyectos más íntimos y ha demostrado una gran versatilidad actoral. Podría ser que Demet sienta que está en un momento de su carrera donde quiere marcar un hito, donde se siente segura de sí misma y de su trabajo, y que esa frase es una forma de decir: estoy aquí, mi trabajo habla por sí solo, y estoy lista para cualquier tipo de competencia o comparación que surja. Es una declaración de confianza. Otra interpretación podría ser más personal, aunque en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo personal y lo profesional a menudo se difuminan. Si bien ambos han tenido otras relaciones y vidas sentimentales desde entonces, la sombra de su posible relación pasada y la química que compartían siempre está presente. ¿Podría ser una indirecta relacionada con el pasado? Quizás un recordatorio de lo que fueron y de cómo cada uno ha seguido adelante. O tal vez, y esto es pura especulación, pero a veces las mejores historias vienen de las cosas que no se dicen explícitamente, podría ser una forma de desafiar a Can Yaman a reconocer la importancia de su tiempo juntos, o a no olvidar la conexión que tuvieron. Es una frase con mucha fuerza, y cuando alguien dice el que se atreva que venga, está mostrando una valentía y una seguridad que no pasan desapercibidas. Podríamos también estar ante una estrategia mediática. No olvidemos que ambos son figuras públicas y a veces estas declaraciones o desafíos pueden ser deliberadamente lanzados al universo de las redes sociales para generar conversación, mantener el interés del público y, en última instancia, beneficiar a sus carreras. En un mercado tan competitivo como el turco y con aspiraciones internacionales, cualquier chispa que avive el fuego puede ser bienvenida. Imaginen el revuelo que causaría si esta frase llevara a una colaboración futura, un reencuentro
N pantalla, incluso un proyecto que compitiera directamente. Sería el sueño de muchos fans de Erkencicus hecho realidad, o al menos, una conversación que mantendría sus nombres en la palestra. Ahora, ¿qué hay de la recepción de esta frase? Como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans de Demet Özdemir la ven como una muestra de su empoderamiento, de su seguridad y de su fuerza. La admiran por plantarse y decir, en esencia, soy suficiente, mi carrera habla por mí. Por otro lado, los seguidores de Can Yaman podrían interpretarlo como una provocación, o quizás como una señal de que Demet siente alguna inseguridad sobre su propio camino actual y necesita compararse o desafiar a su antiguo compañero de elenco. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y la especulación, alimentando el debate con comentarios y teorías. Pensemos en el contexto específico de la industria turca. Es un mundo muy particular, donde las relaciones entre actores, los rumores y las estrategias de marketing son pan de cada día. Una frase así lanzada al aire tiene el potencial de generar una ola de noticias, entrevistas y análisis. Es una invitación abierta a la interpretación, y precisamente por eso es tan interesante. No es una declaración directa de guerra, pero tampoco es una frase de camaradería. Es ambigua, es audaz y es, sobre todo, intrigante. Si analizamos el comportamiento de Demet Özdemir a lo largo de su carrera, siempre la hemos visto como una artista dedicada, enfocada en su trabajo y en crecer. Ha demostrado una madurez y una profesionalidad notables. Por lo tanto, es poco probable que esta frase sea un arrebato impulsivo sin fundamento. Es más probable que haya una intención detrás, ya sea para reafirmar su posición, para generar un diálogo o incluso como una especie de mensaje codificado que solo los más observadores entenderán. ¿Y Can Yaman, cómo podría reaccionar? Él, que siempre se ha mostrado muy seguro de sí mismo, que ha apostado por proyectos ambiciosos, ¿cómo podría tomar un desafío así? Podría ignorarlo, lo cual a veces es la respuesta más poderosa. Podría responder con una acción, lanzando un nuevo proyecto aún más espectacular. O podría, y esto sería un giro inesperado, responder directamente, quizás de forma humorística o con un guiño cómplice. El suspense es parte de la diversión. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la imagen pública es crucial. Las palabras, incluso las más sutiles, pueden tener un gran impacto. Una frase como "aquí estoy", el que se atreva que venga proyecta una imagen de valentía, de determinación y de alguien que no tiene miedo a ser desafiado. Demet Özdemir con esta declaración, se posiciona como una artista fuerte, segura de su talento y de su trayectoria. No se trata necesariamente de una disputa, sino de una afirmación de su propia valía en un campo donde la comparación es constante. Además, esta frase puede ser vista como un eco de la intensidad que compartieron en Erkencicus. Esa serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó una conexión emocional muy fuerte con el público. Los fans recuerdan esa época con cariño, y cualquier referencia a ella, directa o indirecta, tiende a captar su atención. Por lo tanto, es posible que esta declaración sea un guiño hacia esa etapa, una forma de decir que si bien han seguido caminos separados, el legado de su trabajo conjunto sigue siendo relevante y poderoso. Para finalizar, lo que Demet Özdemir parece estar comunicando es un mensaje de autosuficiencia y de confianza en su propio camino profesional. No está negando su pasado, pero sí está afirmando su presente y su futuro. Es una declaración de independencia artística y personal. Y al lanzar un desafío tan abierto, invita a la reflexión y a la especulación, manteniendo su nombre y su figura en el centro de la conversación. El hecho de que se le atribuya a ella y se conecte con Can Yaman añade una capa de intriga que, sin duda, mantiene a los fans al borde de sus asientos. Sea cual sea la verdadera intención detrás de estas palabras, lo que está claro es que Demet Özdemir sabe cómo generar impacto y mantener el interés del público. Y con esta dosis de intriga y análisis, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan fascinante como a mí desgranar este supuesto desafío. La verdad es que el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Hemos explorado las posibles interpretaciones de la audaz frase de Demet Özdemir, desde un desafío profesional hasta una estrategia mediática, y lo que sí queda claro es la fuerza y la confianza que proyecta. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que quiso decir Demet con esa frase? ¿Se trata de un reto directo a Can Yaman, o hay algo más profundo detrás?
Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, o nos ayuda muchísimo a que el canal crezca. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de The Method de Mir o de Can Yaman, seguro que les encantará esta conversación. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle a esa campanita para que les avise de todos nuestros próximos vídeos y se conviertan en parte de esta familia, que ama el entretenimiento y las historias detrás de cámaras. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.